¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? El tema de la reforma electoral nuevamente se pone sobre la mesa. Ayer Pablo Gómez estuvo presente hablando con los consejeros electorales del INE, quienes presentaron también sus propuestas, entre estas puntos que ya generaron cierta disidencia o puntos de vista encontrados. Por ejemplo, integrar, ¿no?, el financiamiento del Instituto Nacional Electoral Producto Interno Bruto, una declaración de Pablo Gómez que ha sido tomada en el contexto, sin dar un contexto en general, pero es una declaración que se ha tomado en donde Pablo Gómez habla de la autonomía precisamente del INE. No, en fin, son puntos que vamos a platicar a continuación con mi querido Mercurio Cadena, a quien le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Mercurio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jesús? Muy bien, muchas gracias. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, pues, ¿cómo ves esta discusión que se ha dado en torno al Instituto Nacional Electoral, esta declaración de Pablo Gómez, que ha generado tanta polémica, que sí, a final de cuentas dice un organismo no tendría que ser autónomo, pero sí independiente en sus resoluciones, y bueno, ya hay quien lo toma en el sentido de que Morena quiere controlar todo el INE, estas propuestas que se han venido gestando? ¿Cómo ves esta discusión, oye? Mira, Jesús, yo creo que esta discusión hay que enmarcarla dentro de muchas otras que además ya hemos tenido la oportunidad de platicar aquí en tu programa. Es el dilema eterno acerca de la autonomía como principio mágico del periodo transicional. Lo hemos dicho ya en otras ocasiones, se nos quiso vender de alguna manera que el brindarle autonomía a las instituciones generaba alguna especie de garantía de funcionalidad. Y yo creo que ahí no hay correlación, no hay ninguna relación causal entre darle autonomía a una entidad y que ésta funcione de mejor manera. Eso tiene muchos problemas. Primero, y quizá lo más importante, son los problemas prácticos. Ninguna de las instancias a las que se les ha dado autonomía han sido mejores por ese simple hecho. Y el ejemplo paradigmático, pues hay muchos, en realidad hay muchos, o sea, hay para echar para arriba, están todas las comisiones de energía que existían antes, el Instituto de Competitividad, ni me acuerdo, el Alcofese. Hay muchos ejemplos de instancias que no brindaron necesariamente un mejor servicio solo con la magia de de la autonomía, pero además en este caso en específico, eh, toca fibras sensibles, Jesús. Y la razón por la que toca fibras sensibles son razones históricas. El INE, antes IFE, fue catalogado como una victoria ciudadana en el momento en el que surgió, a partir de una dinámica muy compleja, muy difícil, en la que antes las elecciones se resolvían en Secretaría de Gobernación. Eh, no necesariamente se recordará mucho esto porque fue hace tantos años que mucha gente a veces ni siquiera sabe que antes Segov era la que organizaba las elecciones. Entonces, el IFE, primero, fue una gran victoria en realidad. Hay que decirlo así, fue una gran victoria histórica para este país, porque en general vino a brindar algo que nos ha costado muchísimo trabajo y creo que de ahí viene la sensibilidad del tema con respecto al INE, no con respecto a la autonomía en sentido general, sino con respecto al INE. Nos costó muchos años, muchos esfuerzos, y si me apuras, Jesús, mucha sangre y muchas vidas, Ujú. eh, que hubiera elecciones libres en este país. Por eso es que me parece que lo que se diga con respecto a la autonomía del INE va a tener siempre una carga política adicional. Eh, Habiendo dicho eso, me parece fundamental que la discusión se abra, que por fin podamos empezar a hablar del asunto y que pongamos los puntos en las íes, empezando fundamentalmente por separar la buena función en realidad que hace el INE para brindar certeza electoral en este país de su característica autonomía. No hay una relación de causalidad entre ambas y me parece que lo que habría que cuidar para que el INE siguiera siendo una entidad que brinde certeza electoral a este país no necesariamente es la autonomía. Ahí es donde se abre la discusión. Pero creo también, Jesús, que con esto contestamos un poquito de por qué ha sido tan escandaloso. A nadie le preocupó, nadie puso el grito en el cielo, nadie relevante, digamos. Nadie puso el grito en el cielo cuando se habló en contra de la autonomía de la COFESE porque se sabía que era una inversión neoliberal para poner al Estado de servicio de los grandes capitales. Aquí es distinto y esa es la razón por la que es tan escandaloso. Claro. Ahora,
¿Hacia dónde vamos en esta discusión, querido Mercurio? ¿Tú hacia dónde crees que se va, a final de cuentas, con una reforma que es una de las más importantes de la doctora Sheinbaum? Yo creo que estamos en vísperas de una reforma de Estado, Jesús, no solamente de una reforma electoral. Yo creo que esto puede llegar a tener tintes importantes en cuanto al régimen mexicano. No solamente con respecto a la función particular del INE, si se hace de manera autónoma o no, que parece que no, realmente ya no va a ser, no creo que haya la fuerza suficiente para argumentar que la autonomía valga en sí misma. Pero más allá de eso, Jesús, yo creo que las ambiciones y hacia donde nos dirigimos están encaminadas hacia un cambio de régimen. Y esta parte es fundamental para la cuarta transformación y para las promesas que le hemos hecho a este país, porque el cambio de régimen se va a dirigir hacia darle mucho más peso al pueblo como factor fundamental en la toma de decisiones de este país. Y aquí vamos a tener que enfrentarnos a una discusión que sigue siendo muy acalorada en este país. A pesar de de los avances que ha tenido el régimen, pues al final formamos parte de un sentido común global que ha querido ver en una separación de poderes y en una dinámica democrático-electoral garantías de un régimen que vale la pena. Esto se va a poner en entredicho y vamos a empezar a entender, o al menos vamos a empezar a poner en la mesa, el hecho de que un régimen democrático no necesariamente se puede calificar así en la medida en que cumple con elecciones que, digamos, tienen las palomitas y el visto bueno de Washington, ¿no? Y del consenso de Washington y de todas estas cosas que hemos hablado ya muchas otras veces. Es decir, ciertos estándares internacionales. Un régimen es democrático cuando resulta que ese régimen y ese país trabaja por el interés popular, por el interés de las masas, por el interés de las mayorías. Y eso en lo electoral, pues simple y llanamente significa que los mecanismos no pueden estar por encima de las decisiones populares. Los mecanismos, los procedimientos no pueden estar por encima del interés popular. Yo creo, Jesús, para acabar y cerrar un poco con esta pregunta, que entonces los grandes objetivos de la reforma son consolidar lo que alguna vez hablábamos como la transición de régimen y no solamente de partido político o de personalidades. Si se tiene éxito en esto, no solamente va a ser un cambio, digamos, de élites gobernantes. Ya no va a ser nada más que antes gobernaban las élites del PRI y ahora gobiernan las élites de Morena. Si esto se consolida, estaríamos en vísperas del cambio fundamental de un régimen democrático liberal, que fue el de las transiciones, el de la época, digamos, después de la apertura del sistema electoral y demás, a un auténtico régimen democrático popular. Eso le espanta a mucha gente, pero esa fue la promesa. Cuando decimos que por el bien de todos, primero los pobres, y cuando hablamos del pueblo como concepto fundamental de la construcción de nación y de país en México, a eso nos estábamos refiriendo. Por eso es que hay también tantas alarmas y por eso es que hay tanta desinformación y mala leche en tantas declaraciones y en tantas interpretaciones, aunque si me lo permites también Jesús, hay que decir, me parece que podría haber también un poquito más de prudencia por parte de Pablo. Y mira que lo que estoy diciendo es fuerte, ¿eh? O sea, le estoy hablando al máximo, a uno de los más importantes tribunos de este país. No sé si se lo diría de frente, pero en realidad me parece que no sobraría que Pablo fuera un poquito más prudente porque tiene los pelos de la burra en la mano. No es necesario tanta instridencia, sobre todo frente a lo que estamos por ganar, que es, digamos, tomarnos en serio lo que habíamos planteado como un país en donde no se puedan tomar decisiones públicas, no se pueda volver a tomar una decisión pública sin saber cuál es la posición de las mayorías al respecto. Ese es el gran sueño, esa es la gran promesa. Y que va, como dices, en contra de aquel interés que durante muchos años construyó una narrativa incluso de satanizar a las mayorías, ¿no? De pintar a las mayorías hasta como masas ingobernables, ignorantes y demás que tenían que estar sujetas al arbitrio de personajes impolutos egresados principalmente de universidades privadas y si son del extranjero mejor. Claro, porque en el fondo el discurso ciudadanista de la época transicional no era tan democrático. O sea, porque en el fondo, ¿quiénes son ciudadanos? Bueno, nunca lo dicen así, pero en realidad, si bien la ciudadanía se adquiere automáticamente al cumplir 18 años en términos formales, en términos discursivos, la idea de ciudadano siempre fue una idea elitista en la que solamente es ciudadano quien cumple con los estándares teóricos de racionalidad que ha defendido el liberalismo y luego el neoliberalismo a lo largo de su historia.
Entonces es un truco muy mañoso porque resulta que quienes en verdad son ciudadanos y por eso se jactan y lo usan todo el tiempo para distinguirse de los movimientos populares, quienes son ciudadanos son quienes tienen la racionalidad del Homo económicos, es decir, quienes en su opinión son razonables o son personas, digamos, estudiadas lo suficiente como para poder ejercer responsablemente sus funciones. En toda esa palabrería, digamos que suena muy bonita, se esconden intencionalidades muy oscuras, porque ¿quién define qué es responsable? ¿Quién define qué es usar bien sus derechos? Pues resulta que son las élites de siempre que han querido mandar en este país por el simple hecho de tener los recursos para ocupar esas universidades, para tener empresas, para imponer sus decisiones a los trabajadores y trabajadoras, para imponer su sentido estético, Jesús, al resto de la gente. Entonces, estos neuróticos, narcisistas, históricos, eh, han construido todo este discurso justo para poder decir de manera franca y cínica, ese que está enfrente en realidad no es tan ciudadano, porque es un irresponsable, porque no sabe ejercer sus derechos, porque su orden de prioridad y su lista de principios y valores no es tan educada, no es tan refinada. No. Vamos a ayudarle. Y en esa narrativa le dieron al traste al interés popular y al interés de las mayorías, amparados en una supuesta racionalidad que solo escondía y esconde, porque este discurso sigue muy vigente en el mundo, una posición política. Y ahí aprovecho, Jesús, para decir una cosa. Puede parecer que la reforma es, digamos, un paso inevitable, que puede ser, pero esa tendencia es muy mexicana. El discurso liberal que acabamos más o menos de esbozar sigue más vivo que nunca. Y más ahora que Estados Unidos ha declarado abierta y francamente que este es su hemisferio. Es en este hemisferio donde este discurso va a seguir tan vigoroso como nunca, y eso le da una connotación internacional muy importante al esfuerzo. Porque si logramos esto, México será la excepción en una hegemonía liberal que está permitiendo abrir una opción distinta, orientada a las mayorías y al pueblo, dentro del hemisferio que Estados Unidos ha considerado como propio. Eso también en términos internacionales es importante decirlo. Se está construyendo una alternativa global de ser en el mundo, en Latinoamérica y en específico en México, y de ahí la relevancia de lo que estamos viviendo. Ya me platicabas o nos planteabas, no le gusta a muchos sectores. ¿Qué resistencias crees que existan al interior de la propia 4T con una decisión de este tamaño? Lo platicábamos también en otras oportunidades. La cuarta en realidad es un ya conjunto de varias facciones, como casi todo movimiento político, ¿eh? Eso no es nuevo en realidad. A diferencia de otros movimientos, pues a nosotros nos orienta o nos homologa el sentido de pueblo, de nación con clave popular. En realidad, hay que reconocer que esta clave, que si bien es, digamos, el denominador común de Morena, no necesariamente apela con la misma forma a todos los sectores. Es decir, hay mucho liberal también en Morena, hay mucha gente incluso de derechas, y estos sectores van a ser la principal oposición. Y ahí va a haber la confrontación real, la verdadera. Y ya más o menos lo empezamos a ver, ¿no? En otras ocasiones, algunos líderes sindicales, ¿no? Como ACES y demás, empezaron a hacer algunas declaraciones en contra de lo que se ha ido perfilando. Es decir, va quedando muy claro quiénes están, digamos, del bando del statu quo y quiénes estamos por un nuevo régimen que se oriente por hacer que las mayorías siempre sean relevantes en las decisiones públicas de este país. Entonces yo creo que lo que vamos a ver en estos días probablemente no sea una gran discusión nacional, Jesús, porque son temas también plagados de tecnicismo y que a veces generan cierto repele en, en los grandes sectores, pero yo no descartaría, como ha sucedido en otras ocasiones, como por ejemplo en la reforma al Poder Judicial, que haya un interés inédito, que todos estos esfuerzos cumplan uno de sus más grandes cometidos, que es convocar al pueblo de México a discutir lo que le compete, aunque históricamente se hayan usado términos que los alejaron, y esto genera un gran interés nacional. Pero lo que sin duda alguna sucederá es una lucha encarnizada al interior de Morena, sobre todo entre sus sectores más liberales, más por el statu quo, más ciudadanistas, que existen, están ahí, se han camuflajeado y hacen un esfuerzo por seguir siendo relevantes, y digamos quienes estamos por algo un poco más popular. Sí,
Va a haber, sí, lo que decía justamente es que va a haber una lucha, digamos, entre los sectores de este país liberales que todavía quieren mantener el statu quo y que buscan sobre todo mantener la lógica ciudadanista de la que habíamos hablado antes, y los que más bien estamos por una república más popular en donde, como decíamos anteriormente, no vuelva a haber una decisión pública en este país en donde las mayorías no sean relevantes, en donde el pueblo no tenga algo que decir y ya está. Ahí, digamos, tendrán que irse acostumbrando las élites que disfrutaban de la imposición hasta de privilegios y de prioridades, pues la necesidad de tener que de preguntarle a las personas, al pueblo, a quienes en democracia son soberanas. Nos va a costar trabajo entenderlo y acostumbrarnos, pero ahí va a estar la lucha. Ahí va a estar, ahí va a salir muy claramente revelado quiénes tienen un verdadero compromiso democrático y quiénes más bien se apropiaron de conceptos para esconder sus pulsiones elitistas y nada democráticas. La gente que dio Mercurio, como bien dices, la trascendencia de que comience con esta reforma a ser las mayorías las que tengan mucho mayor protagonismo. ¿Tú cómo sientes a la gente? ¿Cómo ves a ese pueblo mexicano que empieza a asumir una responsabilidad de esta envergadura? Verde, pero con todos los requisitos y con todas las ganas de entrarle, Jesús. Mira, yo voy a reconocer un error mío de lectura. Yo pensé que nos iba a ir peor con la reforma judicial. Pero la verdad es que levantó pasiones. A mí me parece que el índice de votación fue bastante aceptable dadas las condiciones en las que se llevó a cabo la elección. Fue una elección muy complicada. Probablemente en términos técnicos, Jesús, nos enfrentamos a la elección más técnica de nuestra historia, por la cantidad de candidaturas, por lo complejo de las funciones, por lo difícil que era entender lo que sea que hagan estos malditos en el Poder Judicial. Y sin embargo, salimos airosos. Me parece que fue un muy buen ejercicio que permite ver que los problemas de la democracia, Jesús, siempre se resuelven con más democracia. Este es un pueblo fuerte, vigoroso, de lucha y de lucha histórica, que lo que no está haciendo es básicamente recuperar esos elementos que siempre han estado presentes en su historia y en su haber y lo que se le está ofreciendo ahora es la oportunidad de consolidar esas características y de participar cada vez más en la vida pública de México. Y en la construcción de esto, que hoy es una reforma electoral, pero que mañana básicamente es la oportunidad de definir cómo queremos ser en el mundo. Estamos construyendo una manera mexicanista de ser en el mundo pacifista, democrática, orientada a las mayorías, al pueblo, con una opción preferencial por los pobres muy evidente, muy clara, es decir, que hace de la solidaridad un principio operativo para construir sociedad. Y esta reforma yo creo que podrá convocar a ese pueblo sin ningún problema, no sin dificultades, pero con éxito, a consolidar este enorme proyecto que, insisto con esto, se perfila a ser una alternativa global, es un modelo alternativo al liberalismo que nos ofrece Europa y Estados Unidos, al régimen duro chino y a muchas alternativas que están empezando a perfilarse como modelos hegemónicos. Me parece que lo que sea que Latinoamérica tiene para ofrecer al mundo se está consolidando en estos esfuerzos, Jesús. Mi querido y admirado Mercurio Cadena, yo como siempre quiero agradecerte estos minutos para nuestra comunidad, oye. No, hombre, muchas gracias a ti, Jesús, a ti y gracias al auditorio que sigue escuchándonos y tolerándonos aquí los de Bryce.